Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Hay mucha información para compartir con ustedes. En un ratito nada más vamos a ir hasta la Criolla del Prado. Se acaba de cerrar una nueva edición. Vamos a tener allí nuestro móvil también. Vamos a tener informe especial, como siempre, con Federico Jurkovic. Hoy un tema bastante particular que él ya nos va a plantear. Saludamos también a quienes nos ven a través de la señal de 6.1 de aire, como siempre, también a todos los cables del país. Y también hemos sumado la transmisión a través de YouTube y la Uniradio, la 107.7 de FM. Vamos a recibir ya a nuestra compañera Abril Mederos. ¿Qué tal, Abril? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Josema, para ti también un gusto estar acá. Y estamos en esta tarde en la Semana Criolla porque es el cierre de esta edición 97. En un ratito nada más va a comenzar la ceremonia de cierre, así como también la ceremonia de entrega de premiaciones de jinetes. Bastante gente aquí en el Prado esta tarde, a pesar de que hace muy poquitos minutos ha empezado a llover. Y por otra parte, en referencia a esto, lo que sí está ocurriendo en las afueras, en la entrada de esta rural del Prado, son una serie de manifestaciones por parte de distintos colectivos animalistas y antiespecistas en contra de las jineteadas, como ya ha pasado en otras oportunidades aquí en el Prado. Esta vuelve a ser una reivindicación en este cierre de esta jornada. Pero en un ratito nada más vamos a estar hablando con la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía, que nos va a estar contando un poquito más sobre cuáles son las actividades para este cierre y, bueno, un poco también además sobre estas manifestaciones que ocurren aquí afuera en este momento. Muy bien, perfecto. Abril, entonces en un ratito volvemos contigo. Vamos a hacer ese contacto nuevamente en un rato con Abril Mederos allí en la Criolla del Prado, que ustedes pudieron ver toda esta semana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Decía, mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. Con récord de público de partidos políticos y de promotores de los plebiscitos, cerró este domingo la edición número 97 de la Rural del Prado que organiza la Intendencia de Montevideo. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, regresó a la cárcel de Florida a las 18 horas luego de una salida transitoria otorgada por la justicia para este domingo. En coloquio organizado por la Intendencia de Montevideo, experto propuso dialogar con los narcotraficantes para evitar el ingreso de fentanilo a Uruguay y que se analicen las aguas residuales para detectar tempranamente su presencia. El senador Guido Manini Ríos dijo que su esposa Irene Moreira no cometió irregularidades en la entrega de viviendas y que su pedido de perdón fue solo para la militancia por haberlos expuesto públicamente. Para el expresidente José Mujica, el término dictadura no aplica a Venezuela, aunque dijo que la situación del país es lamentable, que no existe respeto por la oposición y que el gobierno juega a la democracia. A los 87 años falleció el abogado y pedagogo uruguayo Martín Almada, que en 1992, buscando a los asesinos de su esposa en dictadura, encontró los archivos del terror del Plan Cóndor en una comisaría. Nueva crisis política en Perú tras el allanamiento de la casa particular y la oficial de la presidenta Dina Boluarte, luego que pidiera postergar su declaración en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad en la edición domingo de MBD Noticias. Vamos a desarrollarlos en un rato nada más y bueno, como decía, tenemos mucho para compartir en esta edición. También, ustedes saben, habitualmente ya es un clásico de esta edición informativa, el resumen de la semana. Todo esto que van a ver pasó en tan solo una semana. Yo creo que no asumir la banca sería legitimar que esa forma, que el escarnio público, el linchamiento público, es la forma de resolverlo. ¿Y por qué no esperar el dictamen de la justicia, no? Bueno, ahí primero porque en la justicia no hay nada. Hasta el 31 de marzo de 2024 se podrán pagar en efectivo las pasadas por los peajes y desde el 1 de abril funcionarán exclusivamente con telepeaje o a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE. La excepción son los puestos de Soca y Mendoza que recibirán efectivo por un tiempo más. Se estima que hasta fines de abril.
Después tuvo toda esa lluvia por todo el tema por toda la cuenca del río, llovió parejo y empezó a crecer de nuevo. Y estuvo la gente de la comuna repartiendo bolsas en el barrio y que evacuemos. Y fue lo que hicimos al día siguiente. Por supuesto, las medidas de Milei están matando a la Argentina. Al litoral lo benefició. Lo benefició porque subió el precio de los combustibles, subió el precio de los alimentos y de los comestibles y por tanto el uruguayo ya no cruza. El gobierno uruguayo no tomó medidas. En el reclamo quedé solo. Sí. Hasta los propios intendentes blancos se borraron. Preguntamos si hay alguna persona con síntomas, describimos los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido. Cuando el Ministerio de Salud Pública está diciendo, bueno, estamos fumigando en tal lado, es la Intendencia la que está fumigando porque la acción es conjunta y es trabajado colaborativamente. En un extenso hilo en la red social X, antes conocido como Twitter, el exsecretario de la Presidencia recordó que en julio de 2020 el gobierno de coalición logró aprobar en plena pandemia lo que definió como una batería de transformaciones que materializaron el cambio que la gente eligió y que hace 2 años el pueblo uruguayo ratificó el apoyo a esos cambios. La gente está angustiada porque ve una creciente fractura social. Deberíamos, sin duda, profundizar la reforma de la salud y pasar a la segunda fase del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay mucho para hacer, no se nos pueden caer las mutualistas. Tenemos 2.500 niños y niñas que tienen madres que están presas. Y todas esas madres tienen un hijo mayor preso, un círculo perverso. ¿Podemos prepararnos para el futuro con una realidad así, sin cambiarla? Por supuesto que no. Regalaron el puerto hasta el año 2081. Ese mismo gobierno que está priorizando un pequeño sector de la población. Bueno, allí estaba, los hechos más relevantes de la semana en el resumen de la edición domingo de MBD Noticias. Bueno, lo decíamos en el arranque, la edición número 97 de la Criolla del Prado prácticamente ya ha finalizado. Las tareas que se realizan allí, de las jineteadas y demás, terminaron con polémica, sin polémica, eso lo dirán las autoridades. Y para comenzar el desarrollo informativo, vamos al móvil con Abril Mederos nuevamente, que está con autoridades justamente. Abril, adelante, contanos. Así es, Josema. Bueno, como lo adelantábamos más temprano, tenemos aquí a la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía. ¿Cómo se vive este cierre de la Semana Criolla, edición 97, también en el marco de ciertas protestas que se da por parte de estos colectivos animalistas en contra de la disciplina de las jineteadas que justamente se está por premiar? Bueno, primero que nada lo vivimos con una satisfacción especial porque nosotros trabajamos de manera sostenida para que esta sea una criolla cuidada. Hemos tenido testimonios inclusive de la Facultad de Veterinaria que a través de sus técnicos nos visitó esta semana utilizando nuestro protocolo de cuidado de animales para ser reproducido en las criollas del resto del país y ellos como nosotros coinciden con que esta es la criolla más cuidada. Y de alguna manera eso también va en línea con que desde el año 2019 no teníamos una criolla como esta en la que no ha habido ningún fallecimiento de ningún equino, cosa que realmente es una señal muy buena para nosotros, una señal valiosa. Nosotros trabajamos duramente para que los animales estén cuidados, protegidos, y más allá de que la disciplina de la jineteada es una disciplina que tiene una cuota de estrés, tanto para el animal como para el jinete, tratamos de cuidar y de minimizar todos los daños. Así que cerramos de esa manera con satisfacción. Y en torno a lo que significa la presencia de personas que llevan adelante la recolección de firmas o la protesta, están en todo su derecho. Bien, recientemente la Intendencia de Montevideo está trabajando en protocolos y por otra parte se hacen jornadas de sensibilización como la que se hizo el viernes en torno a este tema. ¿Cómo se trabaja para mejorar el cuidado de los animales al momento de las jineteadas aquí en la Semana Criolla? Bueno, este año incorporamos el viernes, dado que agregábamos un día,
Nosotros tomamos 2 medidas este año. Quitamos todos los días una cantidad de montas, o sea, acá, ahora que ya se cierra, quizás esté bueno decirlo, quizás no lo habíamos abundado públicamente y podía no haberse percibido, pero tuvimos muchas montas menos que el año pasado. Sacamos 4 montas de cada uno de los días. De hecho, si se suma la cantidad de esas montas, se quitó un día entero de montas. Y paralelamente, además, se utilizó un día para generar un relacionamiento diferente con el animal. En este caso con el caballo, haciendo una jornada de sensibilización y equinoterapia para personas que tienen patologías o para vecinos o vecinas en general que vinieran acá a encontrarse con el caballo. Hicimos también una jornada de trabajo con los perros Border Collie, es decir, un día donde el ruedo tuvo otro perfil. Nos parece que son compatibles las distintas miradas y que culturalmente es un paso que tenemos que dar. ¿Qué se puede esperar para el 2025 en tanto el cuidado del jinete, pero también del caballo? Bueno, quizás el año que viene todos los jinetes usen el chaleco. Nosotros lo incorporamos este año, lo propusimos, por supuesto no es obligatorio. Inclusive hoy que cae un jinete y tiene una lastimadura importante en el rostro, ya a esta altura están hechas las tomografías y esa persona no tiene daños a nivel de cabeza ni de pecho. ¿Tenía chaleco? Tenía chaleco. ¿Hubo alguna resistencia a no usarlo? Claro, no todo el mundo lo quería usar y es respetable, es el primer año. Quizás el año que viene no solo tengamos el chaleco, sino ya hayamos dado un pasito más y tengamos una protección que pueda incorporar la cabeza, proteger la cabeza del jinete, que obviamente es la maquinita del cerebro, ¿verdad? Que tanto necesitamos los humanos para proteger y para coordinar además. ¿Cómo se combina el buen vestir que tiene el jinete con esas protecciones? Bueno, algunos ponen el chaleco debajo de la camisa, porque pretenden protegerse, pero no lesionar la pilcha, por decirlo así. Pero creo que son cambios culturales, que hay que irles dando su tiempo. Y de darles el tiempo es parte de nuestra tarea, también de generarlos. Por eso este año empezamos por el chaleco y el año próximo vamos a ir para proteger la cabeza. María Inés, ¿cuál es a nivel general la evaluación que se hace de esta semana criolla en comparación, en respuesta del público, en actividades y demás? Bueno, nosotros tuvimos un día menos de entrada libre que el año pasado, cosa que obviamente obligó también a la gente a pagar su entrada, pero cada uno de los días generamos un beneficio. Un día era para las personas mayores, otro día era para los estudiantes, otro día era para las personas con discapacidad, de tal manera que la familia siempre encontrara que algún miembro de su familia podía tener un alivio y el resto podía acompañarlo. Y bueno, y estamos rondando las 20.000 personas, ¿dije bien? 200.000 personas, gracias. Vi una mirada rara y dije, me estoy equivocando. Las 200.000 personas y bueno, y creemos que realmente convivió perfectamente con otras actividades. Hoy veíamos la llegada de la Vuelta Ciclista a la Rambla de Montevideo, una cantidad de personas, creo que todos los que estaban en Montevideo hoy se repartieron entre la Rambla y la criolla. Muchas gracias. A ustedes y por una criolla saludable, que es lo que realmente queremos. El hecho de no haber tenido ningún animal fallecido para nosotros es realmente un logro. Inclusive tuvimos un animal que recibió una lesión en una mano y ese animal se encuentra cuidado, protegido, con una férula que lo protege, en la medida de lo posible saludable. Muchas gracias, María Inés. A ustedes. María Inés Ovaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, en este cierre de la Semana Criolla. Bueno, muy bien, muchas gracias, Abril. Entonces, con este balance que hacían las autoridades de lo que fue esta edición número 97 de la Criolla del Prado, 200.000 personas pasaron por esta semana y además, afortunadamente, no hubo caballos muertos en estas jineteadas. Vamos a quedarnos en el Prado porque, bueno, ocurrieron muchas cosas en esta semana. Hubo récord de personas asistentes a la criolla, pero también hubo récord de políticos visitando allí, hablando de la campaña electoral. Y a propósito de este tema, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado pidió no politizar el debate sobre la seguridad con la muerte de niños en episodios violentos y en este marco rechazó los dichos del precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, sobre la preocupación que le causan justamente los casos de menores heridos de bala. El otro día escuché a la vicepresidenta de la República contestarle, contestarle con estadísticas.
la verdad que me pareció muy sabio, para no entrar en la discusión política y no politizar la muerte de los niños, que en definitiva es lo que no queremos. Es aberrante politizar la muerte de los niños, ¿no? Aberrante. Y ese es un tipo de política que tampoco vamos a entrar. Y lo que hizo Beatriz Argimón, con mucha lógica, mostrar la estadística en cómo fueron estos sucesos lamentables a lo largo de los años que se dieron. Cómo fue el 2016, 2017, todos los años hubieron muchos más niños muertos, lamentablemente, lo que hay. Pero ¿sabe lo que? Yo no voy a entrar ni siquiera en la estadística, porque no es si son 17, son 18 o es 1. Para mí un niño muerto es inaceptable. Bueno, justamente en el marco del debate que se ha generado a propósito y del impacto en la seguridad ciudadana, en la vida de las infancias, el ex subsecretario de la cartera de Salud, Miguel Fernández Galeano, puso foco en otras cifras. En un hilo, allí lo ven en la red social X, advirtió que los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública indican que Uruguay tuvo un aumento más elevado de la tasa de mortalidad infantil de su historia, pasando, ven ustedes, de 6,2 por 1000 nacidos vivos en 2022 a 7,3 nacidos vivos en 2023. De acuerdo con Miguel Fernández Galeano, parte de este fenómeno se explica por el desmantelamiento del primer nivel de atención en las zonas de mayor vulnerabilidad social, fallas en la adecuada educación sexual en educación pública y también, decía Fernández Galeano en su tuit, campañas para prevenir embarazos no intencionales, entre otras razones. Y nosotros vamos a seguir en tema justamente en la inseguridad pública y volvemos al Prado, donde el precandidato colorado Robert Silva anunció que mañana lunes va a dar a conocer el paquete de medidas de seguridad que va a incluir su programa en un eventual gobierno. Por otro lado, discrepó con la decisión del Poder Ejecutivo de enviar esta semana al Parlamento la venia para designar a la nueva embajadora de Venezuela. Recorriendo el país, presentando propuestas y sobre todas las cosas representando el coraje de hacer, la imperiosa necesidad de avanzar en distintos temas como los que estamos presentando y por eso el lunes comenzamos por la seguridad, que es el tema que más preocupa a los uruguayos. ¿Qué le preocupa eso? Bueno, lo que nos preocupa es la situación que ha venido mejorando en la medida que se ha atendido los problemas de seguridad, pero hay que seguir avanzando. Por eso el lunes presentamos nuestro paquete de medidas vinculadas al tratamiento de ese tema. Por ejemplo, ¿puede comentar alguna? El lunes lo hablamos. ¿Qué resolución se va a tomar con respecto al nombramiento del embajador en Venezuela? Bueno, nosotros hemos estado conversando y lo que dijimos lo mantenemos. Creemos que no es oportuno la designación de un embajador en las actuales circunstancias en este momento. Recordemos que el país tuvo muchos años sin embajador y que para realizar las tareas de protección a ciudadanos uruguayos e incluso de atención a venezolanos no se requiere la designación de un embajador, puede haber otro diplomático. Sin perjuicio vamos a ver cuál es la posición de la coalición, pero reiteramos, en un momento en donde el régimen venezolano lleva adelante una embestida contra la oposición, creemos no oportuno la designación de un embajador. Sobre el tema Venezuela también habló el expresidente José Mujica. Dijo que la situación en ese país es lamentable y que no hay respeto por la oposición, pero que no puede llamarse dictadura. No me gusta meterme en potrero ajeno. Hay un problema de autodeterminación de los pueblos. Comprendo perfectamente que eso es una bandera que ha quedado en el pasado. Pero este fue un país que fue intervenido 2 o 3 veces. Y fue un país que en la década del 40 tuvo un canciller que habló de intervenir a la Argentina. Y se armó un escándalo y cometimos un error brutal. No quiero que se cometan esos errores. Lo de Venezuela es lamentable. Es lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué hay? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar.
A veces hay democracias, lo que está claro que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Es un tema que va a seguir dando que hablar durante toda la campaña que nos queda por delante. Bueno, la criolla también sirvió para los impulsores de los plebiscitos que tienen que presentar unas 270.000 firmas antes del próximo 27 de abril para poder ser habilitados ante la Corte Electoral. Son 2 los plebiscitos que estamos manejando por estas horas. Sobre el impacto de la reforma jubilatoria, MB Noticias habló con la presidenta de la ONAJPU, estamos hablando de Estela Ovelar, quien cuestionó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien había celebrado que 10 jubilados, por lo menos por día, regresaban a trabajar gracias a esta reforma. En este marco, Ovelar dijo, entre otras cosas, que los que vuelven es porque justamente no les alcanza el sustento. Aquella persona que de pronto quiere volver a trabajar porque se siente que puede, que quiere, que tiene su tiempo disponible para hacerlo, no reivindicamos que el jubilado vuelva a trabajar porque la mayoría que vuelve es porque lo que cobra de jubilación no le alcanza para su sustento, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, alimentación, medicación, todo lo que ello insume. Entonces, que después de 30, 35, 39 años tengas que volver a un mercado laboral porque no te alcanza lo que cobras, es una sensación térmica bastante complicada. No nos oponemos, somos seres libres por suerte en un país democrático, pero que vuelva aquel que quiera volver. A nosotros nos gustaría, más que el número de cuántos vuelven por día, nos gustaría tener quiénes son los que vuelven, porque los que tienen posibilidades de volver al mercado laboral, de pronto son los más especializados, ¿verdad? Tuvieron un trabajo civil, los contrata una empresa privada. Pero hay otro tipo de gente que no tuvieron las mismas posibilidades, que van a seguir en trabajos precarios. Recordemos también que la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay no está recolectando firmas para este plebiscito, pero de todas maneras ha dejado en libertad de acción a sus afiliados para que apoyen o no esta iniciativa. Les contamos también que hubo mesas recolectoras de firmas para la consulta promovida por el sector Cabildo Abierto, esto conocido como deuda justa. El senador Guido Manini Ríos habló del tema y cuestionó a la coalición multicolor por no acompañar esta iniciativa. También dijo que su esposa, Irene Moreira, no cometió irregularidades en las adjudicaciones de casas cuando era ministra de Vivienda. Si no se consiguen las firmas sería no un fracaso para Cabildo Abierto, un fracaso para el pueblo uruguayo que no va a tener la oportunidad de discutir este tema. Si no se consiguen las firmas se va a perder una oportunidad, vamos a entender. El proceso sigue y cuando estén las firmas se presentarán, no se votará en octubre de este año, se votará en otro momento, pero creemos que es perder una oportunidad de oro en esta elección que viene de poder decidir esto. Nosotros lamentablemente hemos quedado muy solos en esta recolección de firmas. Los partidos políticos se han ido al mazo, han mirado para el costado, han ignorado esta realidad y han dejado solo a Cabildo Abierto. En otros temas, Manini subrayó que las asignaciones directas que realizó Irene Moreira cuando estaba al frente de la cartera de vivienda no fueron a través de ninguna acción ilegítima. Lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, cualquier persona que lo analice con seriedad se da cuenta que no es ni cerca de lo que podemos hoy ver en cualquier intendencia o repartición de las cosas que están pasando. Hubo una investigación administrativa que contradecía las afirmaciones o las explicaciones del ministro Raúl Lozano para explicar las designaciones directas de Moreira. No, hay que leer bien la investigación administrativa. La investigación es bien clara de que no hubo ninguna acción ilegítima, no hubo ninguna orden de la ministra. Hay que leerla bien, no leer las líneas que a uno le sirve y otras no. La investigación administrativa claramente determinó que no hay ninguna acción ilegítima y que el Estado no perdió ni un solo peso y de que se actuó de acuerdo a una resolución que lo que dice la investigación estaba interpretada diferente al espíritu inicial de la resolución. Además, por esa resolución, en periodos anteriores se entregaron 70 y pico de viviendas, siempre actuando los servicios sociales del Ministerio que se aseguraban de que los beneficiarios cumplieran con los requisitos. ¿Por qué pidió disculpas entonces Moreira?
porque esto fue utilizado para pegarle a Cabildo Abierto por todo el mundo, por todo el espectro, porque no fue solo la oposición. Por eso le pidió disculpas a los cabildantes por haber propiciado esto en base a su resolución. A la militancia, no a la ciudadanía toda. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que, lo compartíamos en titulares. La Intendencia de Montevideo organizó un coloquio sobre mitos y verdades acerca del fentanilo y sus posibles repercusiones en Uruguay. Hablamos de la droga de base opioide que causa estragos en algunas zonas de Estados Unidos, conocida también como la droga zombie, por su alto poder activo y daño físico, que también comienza a encender alarmas en otros países. De la actividad participaron más de 400 personas de Uruguay, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Chile, España, con la apertura de la directora de salud de la comuna capitalina, Virginia Cardoso. Uno de los expositores fue el codirector del Centro de Investigación de Políticas de Drogas, Bu Kilmer, que propuso analizar las aguas residuales para detectar tempranamente el fentanilo y establecer un diálogo directo con los grupos narcos sobre este tema. Lo que es interesante es que no solamente te muestra cuáles son las sustancias que están utilizando, sino cuánto se está utilizando. Y también puede utilizarse como un sistema de alerta temprana. ¿Qué sustancias pueden estar llegando? Si ven que hay opioides sintéticos y que están llegando al mercado en Uruguay y otros lugares, entonces pueden empezar a tomar acciones antes. Y esto es una forma bastante barata de conseguir información. En Europa, partes de Europa y Australia están liderando esto. Estados Unidos lo ha estado haciendo muy lentamente. Creo que si tuviésemos tenido una red de lugares que hacían las pruebas al agua, hace algunos años, hubiese sido mucho más fácil para nosotros para ver dónde estaba afectando el fentanilo, en qué comunidades, y hubiésemos podido prevenir muchas muertes si hubiésemos tenido mejores sistemas de alerta temprana. Y lo último que quiero decir es que Uruguay también puede empezar a comunicar y coordinar acciones. Podría ser muy bueno hablar con los traficantes de drogas ilegales y decirles: no vamos a tolerar que traigan fentanilo o heroína mezclada con fentanilo. Mandar esas señales ahora puede ayudarlos mucho. Es mucho más fácil hacer esto ahora, antes de que los traficantes realmente se involucren y fentanilo y los invada. Es una droga que además causa estragos. Vamos a estar atentos a esta situación. Bueno, señoras y señores, momento de informe especial aquí en la edición domingo de MB Noticias. Es por eso que ya recibimos a nuestro compañero Federico Jurkovic. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Josema, muchas gracias. Buenas noches para todos y todas quienes están en sus casas también. Un gusto compartir, volver a este informe después de haber tenido a Diego Martini la semana pasada, sí, pero manteniendo este espacio de información, de análisis y también de anticipar algunos temas. Hoy vamos a ir por ahí. Batalla por la hidrovía. A ver, Uruguay está en el marco de esa batalla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ahí vemos dos banderas que no está la de Uruguay, ¿no? Sí. Porque evidentemente todos sabemos que hay una puja geopolítica entre China y Estados Unidos, y concretamente en su momento Estados Unidos encendió la alerta porque China se había convertido en la referencia continental, el primer socio comercial de buena parte de todos los países. También empezaba a ser prestamista de muchos de estos países, sorteando quizás el esquema tradicional del Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos, pero empezó esa ofensiva de Estados Unidos para recuperar territorio en Latinoamérica en su lucha más global que tiene con China. Ha habido muchos capítulos en los últimos días y semanas aquí en la región vinculado a este tema. Obviamente, Josema, audiencia, el triunfo de Javier Milei en Argentina sumó un adherente a, digamos, a los lineamientos de Washington aquí en el Mercosur. Y entonces, por ejemplo, en esta semana 2 veces la embajada de China en Argentina salió a desmentir información del gobierno de Javier Milei sobre el vínculo bilateral. Lo mismo pasó con información compartida por el gobierno de Paraguay. Esto te lo comento para ver que esa batalla entre China y Estados Unidos tiene a la región como un elemento fundamental. Claro. Y la hidrovía, aquí llegamos a esta ruta fluvial, la más importante de Sudamérica, una de las principales del mundo en materia alimenticia, Josema, y ahí nos vamos a meter entonces a Uruguay en esta batalla por la hidrovía. ¿Qué rol? ¿Cuál es el rol ahí?
Bueno, tiene un rol muy importante porque forma parte del organismo que coordina y gobierna la Cuenca del Plata, que es donde está la hidrovía Paraná-Paraguay, y está jugando en estas instancias con el presidente Luis Lacalle Pou, habilitando algunas iniciativas. Aquí lo vamos a ver en esta batalla al presidente. Ah, mírelo, claro, está ataviado con... Está ataviado de fajín militar. Nosotros usamos imágenes, obviamente, que no son de este tema, pero que nos sirven para dimensionar el nivel de batalla que está habiendo. Bueno, bajo la administración de Luis Lacalle Pou, Uruguay participó hace 2 semanas de un curso brindado por la NASA, por militares del Ejército y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para técnicos que integran lo que se llama el Comité Intergubernamental de la Cuenca, que es la que gobierna la hidrovía. Es la segunda edición que se hizo. Pero en este contexto también se han firmado un convenio entre Argentina, el gobierno de Milei, y Estados Unidos para que el ejército de Estados Unidos tenga presencia en la hidrovía, algo que se había hecho Paraguay el año pasado. 2 de los socios entonces ya le dieron entrada, puerto de entrada a Estados Unidos. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Y en este contexto, Uruguay está presidiendo en este momento el Comité Intergubernamental, donde estas cosas deberían ser analizadas. Josema, compartimos este tape. A ver. Con el aval del presidente Javier Milei, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, anunció el 7 de marzo que la Administración General de Puertos firmó un memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, habilitando su desembarco en la hidrovía Paraná-Paraguay. Un año antes, en marzo de 2023, Paraguay había dado un paso similar bajo el nombre de Plan Maestro de Navegabilidad del Río Paraguay, con el objetivo de formular y evaluar alternativas viables para la cuenca. Esta decisión había sido cuestionada por Argentina bajo la presidencia de Alberto Fernández, que pidió explicaciones por lo que consideró una medida inconsulta que afectaba los intereses de todos los países con soberanía sobre la hidrovía. Pero ahora, gracias a la sintonía entre Paraguay y Argentina a favor de Washington y en contra de Pekín desde que asumió Milei, Estados Unidos asegura presencia en la principal ruta fluvial suramericana, con una extensión de 3.200 kilómetros y extremos en los puertos de Nueva Palmira en Uruguay y de Cáceres en Brasil. En este contexto, el 15 de marzo se realizó la segunda edición de un taller que en 2022 dieron autoridades de la NASA, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de ese país, a personal técnico del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata. Institucionalmente se destacó la presencia de Vanessa Erasún de la Dirección Nacional de Aguas en representación de Uruguay, evidenciando también la sintonía del gobierno de Luis Lacalle Pou con la presencia estadounidense en la hidrovía. Además, desde el 10 de noviembre, Uruguay preside el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, pese a que el Poder Ejecutivo todavía no designó al jefe de su delegación. Cuando se hizo el traspaso de Paraguay a Uruguay en Montevideo, en la foto apareció como representante del país Carlos Mata, pero en diciembre fue designado como delegado permanente ante la ONU en Ginebra. Bueno, así las cosas. Un Javier Milei que le da el visto bueno a Estados Unidos, el ok al visto bueno, y un Lacalle Pou que está en sintonía con Javier Milei, de alguna manera. Exactamente, Josema, participando de estos talleres sin cuestionarlos, presidiendo este comité de Cuenca, pero sin designar a su representante político, por lo tanto, dejando hacer. Hay que ver, porque anualmente se reúnen los cancilleres y los ministros de Ambiente en una sesión anual, si este tema entonces, bajo la presidencia uruguaya, cobra algún tipo de dimensión, porque hablamos de soberanía. Josema, para cerrar, ahí vemos el mapa de la hidrovía, el río Uruguay forma parte de ella hasta la represa de Salto Grande. El presidente uruguayo al principio de su gestión intentó que la hidrovía se extendiera por arriba de la represa. Hay una esclusa preparada eventualmente para que eso pudiera hacer, pero no ha tenido suerte, y esto lo hacía en un contexto de búsqueda de comercio con China y el TLC. Todo eso ya sabemos ha quedado por el momento de lado. Ha habido señales de retroceso en el vínculo con China. No les compramos los barcos para la Armada que íbamos a comprar, se lo compramos a España. En la región están pasando cosas similares. Y para cerrar, la hidrovía es muy importante desde el punto de vista comercial. El 70% de la producción de estos 5 países se genera en la Cuenca del Plata. Pero si hablamos de comercio, tenemos que hablar de otro uruguayo que está jugando fuerte en la hidrovía. ¿Un empresario me va a decir? Capaz algo? que adivinás de quién se trata. Fue definido en su momento... Hay mucho emprendedor. Fue definido en su... Sí, exactamente. Sí. Fue definido en su momento como el gerente de la hidrovía. Quizás lo conoces, mirá. A ver, aquí. ¿De qué estamos hablando? Mire, viejo conocido. Lo vemos como una especie de gerente de la hidrovía, dijo Marcos Alcaraz, jefe de los fiscales antidrogas
de Paraguay en el marco de la Operación Ultranza, que, bueno, ya sabemos todos los pormenores. Dos datos para cerrar, o uno mejor dicho. Sí. El 70% de la cocaína, Josema, que se incautó en Uruguay en el año 2021, ¿sabés por dónde vino? No me diga que por acá. Por esas barcazas que vemos, integrándose entonces al circuito comercial bien importante de Sudamérica, con el narcotráfico golpeando las puertas, y en este dilema de Estados Unidos y China, recordar que Uruguay está haciendo gestiones para que la DEA vuelva a instalarse aquí en Montevideo. Vaya emprendimiento. Muchas gracias, Fede. Un gusto. Muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos vinculados a la actualidad, cosas que pasaron en esta jornada, porque el ex jefe de la custodia presidencial, estamos hablando de Alejandro Astesiano, regresó hoy a las 18 horas a la cárcel de Florida, luego de cumplir con la salida transitoria que le había otorgado la justicia. Recordemos que Astesiano fue condenado en febrero de 2023 mediante acuerdo abreviado con la ex fiscal devenida, el militante del Partido Nacional, Gabriela Fossati, a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación del secreto y tráfico de influencias. A las 8 de la mañana había salido del establecimiento de reclusión y mantuvo un breve contacto con el periodista floridense Emiliano Martínez Muracioli. Allí lo vamos a ver lo que decía tempranito. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Yo quería hacer una foto porque no. ¿Dónde va a pasar hoy? Buen día, ¿qué pasa? Para que lo salga. Estoy tranquilo. Tiro, hay que ir a un aire diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es la situación acá? ¿Estás bien? Estoy trabajando, estudiando y conducta. Sí. Igual que todos los compañeros que están acá. Ahí está. Estamos. Muy bien. Allí estaba entonces, bueno, el colega que encontró y fue a buscar allí a la salida, Alejandro Astesiano. Esto pasaba hoy a las 8 de la mañana, a las 18 horas volvió al centro de reclusión. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos algo que ocurrió este fin de semana también. Ustedes saben, hubo clásico el día viernes con empate 0-0 entre Nacional y Peñarol, pero tras el partido que se jugó únicamente con público local, se registraron incidentes entre hinchas y la policía, que disparó varias veces, allí lo ven en imágenes, con balas de goma, y en ese marco el presidente de Peñarol solicitó una reunión con el ministro del Interior. El operativo policial recibió varias críticas por los múltiples incidentes que hubo. Por ejemplo, Alejandro Balvis, presidente de Nacional, dijo en rueda de prensa que el vehículo que transportaba los tricolores registró roturas tras agresiones de proyectiles que tuvieron como consecuencia la rotura además de algunos vidrios del ómnibus, algo que sucedió tanto cuando Nacional llegó como cuando se retiró del estadio. Además, ustedes lo están viendo en imágenes, además de estos incidentes, varios simpatizantes de Peñarol denunciaron abuso policial. En varios videos que circulan a través de redes sociales se puede ver a policías de la Guardia Republicana disparando con munición menos que letal a simpatizantes de Peñarol que salían del estadio. En una de las fotos que circula se observa a un simpatizante que recibió un perdigón en la zona del ojo, muy próximo al globo ocular. Por tal motivo, como decíamos, mañana lunes a las 14:30 se va a concretar una reunión entre el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para hacer una puesta a punto de lo que ocurrió tras el clásico del día viernes. Muy bien, señoras y señores, hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de la edición domingo de MBD Noticias. Bloque 2 de MBD Noticias, edición domingo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que un relevamiento de la Intendencia de Montevideo, realizado en el marco del programa Ciudades Accesibles, demostró que existe una relación, ven ustedes, inversa con los municipios con mayor concentración de personas con discapacidad severa y la accesibilidad a las veredas. De casi 18.000 veredas inspeccionadas, 94% pasó el control de calidad. El proyecto de la Intendencia de Montevideo, en convenio con las Facultades de Ciencias y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, concluyó que de las 17.876 veredas analizadas, 94% pasó el control de calidad. Esto significa que tienen un estado entre regular y bueno, principalmente en los barrios del centro y de la costa este de la capital. Sin embargo, se constató un deterioro progresivo hacia la periferia, una realidad definida como lógica en términos de desarrollo urbano, ya que los sectores de ciudad consolidada canalizan más recursos.
El documento añade que esto refleja una situación asimétrica y contradictoria importante por involucrar a los municipios con mayor porcentaje de personas con discapacidad motriz severa y por tanto donde más necesaria es la accesibilidad. Sobre esta base se identificaron como áreas prioritarias a relevar el acceso a las 8 policlínicas municipales, tanto en los entornos como en sus interiores, y se concretaron mejoras en ambos sentidos. El convenio también generó un proyecto académico para incorporar la temática de la accesibilidad en las carreras de la Facultad de Arquitectura y en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Se estima que este fin de semana unas 300.000 personas hayan pasado por la terminal de Tres Cruces en materia de arribos y partidas. También, bueno, hay un intenso movimiento por estas horas con el operativo retorno en los peajes, por ejemplo, el peaje de Pando, que a partir de mañana, 1 de abril, va a empezar a operar exclusivamente de forma automática. Actualmente, de los 15 puestos de peaje que hay en Uruguay, 12 operan sin personal de caja. Hasta el 31 de marzo de 2024 se podrán pagar en efectivo las pasadas por los peajes y desde el 1 de abril funcionarán exclusivamente con telepeaje o a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE. La excepción son los puestos de Soca y Mendoza que recibirán efectivo por un tiempo más. Se estima que hasta fines de abril. Pando funciona mixto en algunos horarios y por allí pasa más del 30% del tránsito. De acuerdo al reporte brindado por la Corporación Vial del Uruguay, el 79% de los usuarios prefirió algún medio de pago electrónico. En enero de 2024, los puestos de peaje en Uruguay registraron un flujo de 4.720.765 vehículos. De estos, 3.738.839 utilizaron algún tipo de pago electrónico a través del tag del telepeaje en sus formas de prepago y pospago, mientras que 981.926 optaron por el pago en efectivo o a través de SUSIVE en puestos con el modo automático habilitado. Las estaciones de Pando, Solís y La Barra fueron las que tuvieron mayor flujo de vehículos, al igual que en enero de 2023. Le siguieron los puestos de peaje de Soca, Garzón y Cufré con más de 200.000, mientras que Paso del Puerto, Cebollatí y Manuel Díaz fueron los que registraron menos cantidad de pasadas. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que el abogado paraguayo Martín Almada falleció este sábado en Asunción a los 87 años de edad. Cobró notoriedad en los años 90 por encontrar los archivos del terror del Plan Cóndor. Estos documentos que comprobaron la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas y revelaron los crímenes cometidos por el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. El fallecimiento de Martín Almada este sábado motivó reacciones de organizaciones regionales y mundiales en defensa de los derechos humanos, ya que se había convertido en un referente en la materia, a tal punto que en 2002 fue distinguido con el Premio Nobel Alternativa de la Paz que entrega el Parlamento sueco. En 1974 Almada había sido parte de los presos políticos de la dictadura de Alfredo Stroessner, permaneciendo 3 años en cautiverio hasta que la presión internacional logró su liberación y el posterior exilio en Panamá. Estando en prisión, su esposa Celestina Pérez falleció de un infarto cuando la llamaron por teléfono para que escuchara en directo el sufrimiento de su esposo. Tras regresar del exilio panameño con el retorno de la democracia en 1989, Almada comenzó la búsqueda de justicia para su esposa y en ese contexto descubrió los archivos del terror. El 22 de diciembre de 1992, tras una denuncia suya, el juez José Agustín Fernández ordenó allanar una comisaría de la ciudad de Lambaré, donde se hallaron los documentos de la represión local y regional. En esas carpetas figuran todas las comunicaciones escritas entre autoridades policiales, militares y delatores civiles de Paraguay, sobre todo, y también de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, así como informes sobre intercambio y traslado de prisioneros, espionaje y control de actividades civiles y detalles sobre los métodos de tortura. Y de Paraguay nos vamos hasta Perú porque la presidenta interina de aquel país, Dina Boluarte, denunció que hay un plan para desestabilizar a su gobierno y llamó a los congresos demócratas a evitar que la destituyan. Su mensaje se conoció luego de que la Fiscalía allanara su casa particular y también la residencia oficial en busca de pruebas sobre presunto enriquecimiento ilícito.
Entre el viernes de noche y el sábado de madrugada, las dos residencias de la presidenta peruana Dina Boluarte fueron allanadas con violencia por la Fiscalía, luego que ella pidiera postergar una declaración ante la justicia. La indagatoria había sido fijada luego que una investigación periodística denunciara que la mandataria había reunido una colección de relojes de alta gama desde que llegó al cargo hace poco más de un año, tras la destitución del presidente Pedro Castillo. La investigación concluyó que con el sueldo de $4.000 mensuales, Boluarte no pudo adquirir al menos 4 relojes Rolex valuados en $15.000 promedio cada uno. Hasta el momento la presidenta no explicó el origen de los relojes, pero aseguró que todo lo que tiene lo hizo trabajando, al tiempo que denunció que los allanamientos fueron inconstitucionales y que pretenden sacarla del cargo. En este sentido, el Partido Perú Libre, que la había postulado como vicepresidenta de Castillo, presentó este sábado en el Congreso una moción de vacancia respaldada por otros sectores partidarios. Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de vacancia o adelanto de elecciones, afirmó Boluarte ante los medios de prensa. Señoras y señores, estamos prácticamente en el final, pero como siempre a esta hora vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy, los próximos días. Cómo arranca la semana, cómo arranca abril, que va a empezar con cielo nuboso y algo nuboso, templado. Estará 15 grados, será la mínima, 21 la máxima. Martes 2 de abril, 14 la mínima, 23 será la máxima. Temperaturas acordes al mes de abril. Se pone lindo. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MD Noticias. Cerramos marzo, cerramos el primer mes de esta nueva edición informativa aquí en nuestra pantalla. Nos vamos. La información vuelve mañana bien tempranito a las 8 de la mañana con la primera edición de Pilar Teijeiro. Nosotros los dejamos con los principales titulares y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Con récord de público de partidos políticos y de promotores de los plebiscitos, cerró este domingo la edición número 97 de la Rural del Prado que organiza la Intendencia de Montevideo. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, regresó a la cárcel de Florida a las 18 horas luego de una salida transitoria otorgada por la justicia para este domingo. En coloquio organizado por la Intendencia de Montevideo, experto propuso dialogar con los narcotraficantes para evitar el ingreso de fentanilo a Uruguay y que se analicen las aguas residuales para detectar tempranamente su presencia. El senador Guido Manini Ríos dijo que su esposa Irene Moreira no cometió irregularidades en la entrega de viviendas y que su pedido de perdón fue solo para la militancia por haberlos expuesto públicamente. Para el expresidente José Mujica, el término dictadura no aplica a Venezuela, aunque dijo que la situación del país es lamentable, que no existe respeto por la oposición y que el gobierno juega a la democracia. A los 87 años falleció el abogado y pedagogo uruguayo Martín Almada, que en 1992, buscando a los asesinos de su esposa en dictadura, encontró los archivos del terror del Plan Cóndor en una comisaría. Nueva crisis política en Perú tras el allanamiento de la casa particular y la oficial de la presidenta Dina Boluarte, luego que pidiera postergar su declaración en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.